¿Eh? ¿Puedo empezar? Hola, buenas tardes. Estamos en la Asociación Psicoanalítica Argentina y vamos a dar inicio a este panel eh, que se llama ¿Habría conocido Hitler o habría visto Freud a Hitler? Como sale en algunos libros, artículos, sobre todo recientemente, ¿no? Le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Goldstein, que es la presidenta de la APA, que además tiene un PhD en psicología y arquitectura. Te escuchamos, Gaby. Bueno, bienvenidos a esta actividad de NAPA. La presentación de un libro siempre es un acontecimiento y bueno, es un acontecimiento que también organizaron 3 departamentos, ¿no, Laura? Departamentos y Comisión de Cultura. Así que estamos todos trabajando en pensar estos enigmas de un hipotético encuentro que se me ocurrió pensar a partir del libro de Mauricio Bergstein, Fusiles en el Paragüero, hablar de un encuentro entre el bien y el mal, más allá de Hitler o precisamente porque se habla de Hitler. Hitler, creo que nadie tendría ninguna dificultad en identificarlo como el mal que llevó a una dimensión que podemos definir como el mal radical. Llevó las cosas a una situación que todos conocemos como la Shoah o el Holocausto. Lo digo porque hoy es un gran tema discutir las cuestiones del racismo, la discriminación en todos los niveles, en religión, en color, en género, en todo. Por eso creo que volver a traer la pregunta por el mal en Hitler y desde el lugar de Hitler es una buena pregunta. Y el mal no tiene por qué, como decían en el campo de concentración. Si bien hemos tratado los analistas de encontrar las raíces de por qué ese mal, y algo de este libro intenta buscar, todos sabemos que lo que se plasma en la primera infancia es algo que queda y puede dejar este tipo de marcas indelebles que generan lo que Christopher Bolas llamó la estructura de la maldad, la estructura del mal. Y el bien, ¿por qué me atrevo a decir o a acercar a Freud a la idea del bien? Porque bueno, Freud nunca lo dijo de tal manera, pero el bien quiere decir una posición ética, quiere decir poder ver las cosas y poder ver el mal. Poder ver el mal no solo en un hipotético Hitler, sino en la misma condición del ser humano, como lo plantea Hitler en ¿Por qué la guerra? O en esa carta tan famosa con Einstein. La capacidad que tiene el ser humano de llevar dentro de sí una condición de hacer el mal que no estaba previsto. El inconsciente y el ello tienen esa ética que descubre Freud, en la cual cohabitan el bien y el mal. Pero ¿de qué bien y de qué mal se trata? No es el mismo mal que el de Hitler. Los dejo con estas palabras para seguir investigando esta especie de encuentro hipotético, siempre de dos nombres que nos llaman mucho la atención y nos hacen pensar y nos dan ganas de pensar qué hubiera pasado si hubiera pasado otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por tus palabras, por acompañarnos, aunque sea un ratito, en este conversatorio en última instancia o en este intercambio sobre esta posibilidad. Bueno, yo voy a leerles unas líneas al respecto. Este encuentro imposible que habría visto Freud a Hitler. Sigmund Freud habría recomendado en 1895 que Adolf Hitler, de entonces solo 6 años, fuera internado en un centro de salud mental en Viena, debido a los monstruos y abismos
que lo atormentaban a diario en sus pesadillas. Relata un artículo recientemente publicado en el diario La Nación por Leonardo Freidenberg, asegurando que Freud dio su opinión al médico Ernst Bloch, quien atendía a la familia de Hitler en Austria. Tal vez la historia no sería la misma si el padre del Führer, Alois Hitler, hubiera atendido esa recomendación, como lo señala una investigación realizada en Londres por el escritor Lawrence Marks y el estudioso de Freud y su obra John Forster. Hijo de Alois, un funcionario de la aduana, y de Clara, una sufrida ama de casa, padecía de conductas impropias para un chico normal de clase media austríaca y horribles pesadillas nocturnas que se repetían cada noche, llevaron al médico de la familia Hitler, el doctor Bloch, a consultar con un especialista para saber qué hacer con el paciente que soñaba con monstruos malignos, caídas hacia abismos profundos y negros como la noche, y persecuciones en las que invariablemente era capturado y azotado hasta desear la muerte. El doctor Bloch, de origen judío, metódico como la mayoría de sus compatriotas, dejó constancia en varios escritos hallados por Marx de la consulta realizada a otro judío, el propio Freud, que fue terminante en el diagnóstico, internación y tratamiento. En los años de más temprana formación, la conducta de Hitler no ocasionaba penurias más que a su familia, especialmente a su madre, según Alan Bullock, historiador y autor de una importante biografía del Führer, publicada en el 52. La crisis psicológica solo hizo eclosión en la vida de Hitler entre 1907 y 1908, a la edad de 18 años, cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Artes de Viena. Él nunca aceptó la justicia de aquella decisión de las autoridades de la Academia, algo que quedó también reflejado en mi lucha. Aún hoy no me explico, escribió, cómo no me di cuenta antes de que tenía vocación para la pintura. Mi talento para el dibujo se hallaba tan fuera de duda que fue uno de los motivos que indujeron a mi padre a inscribirme en un colegio de enseñanza secundaria, pero jamás con el propósito de permitirme una preparación profesional en ese sentido. El frustrado pintor austríaco siguió intentando desplegar aquel talento que, como muchas otras habilidades, tales como la oratoria y la capacidad de liderazgo, él consideraba natural. Y hoy, diversos coleccionistas de Europa mantienen entre marcos los paisajes urbanos pintados por Hitler casi hasta el fin de sus días. La sensación de que existía una suerte de conspiración en su contra, en este caso para impedirle consumar su futuro de artista, era coherente con las viejas y aterradoras pesadillas de la infancia temprana. Las persecuciones nacidas en su mente eran más peligrosas para los otros que para él mismo, aunque esto solo se sabría años después. Sin embargo, el investigador Marx señala al principio del daño psicológico de Hitler mucho antes que Bullock y ubica su origen en el maltrato que recibía del padre. Le gustaba humillar a su hijo. En una muestra de rebelión, Adolf, entonces de 6 años, trató de escapar de su casa durante la noche saltando por una ventana. Se desvistió para salir con menos ruido, pero quedó enganchado. Su padre lo oyó y trajo al resto de la familia para que se rieran de él. Adolf lloró durante 3 días, relató. Marx está convencido de que Alois se negó a seguir el consejo dado por Freud, esto es, internar a Adolf para un tratamiento psiquiátrico, solo para evitar que cualquier examen médico pudiese delatar el maltrato, que también era físico. Fue una decisión que cambiaría el futuro. Como es de suponer, dada la profesión de Marx, toda esta investigación será la base de una obra de teatro en el West End de Londres
y ya hay quienes hablan de una película. Pasado más de medio siglo desde el fin del horror hitleriano, ya no son los hechos indubitables, sino sus causas lo que se trata de dilucidar. Esta búsqueda también se manifestó hace pocos meses en Buenos Aires, cuando especialistas de todo el planeta se reunieron en un Congreso Mundial de Neurología. El historiador Bullock, de todas maneras, dice que las teorías sobre los orígenes de la insania mental e incluso la existencia cierta de esta enfermedad aún lo intrigan. Se pregunta, ¿fue Hitler realmente un enfermo mental? Y en caso de que lo haya sido, ¿qué lo hizo capaz de acumular semejante poder a pesar de ello? Las investigaciones realizadas por Lauren Marx pusieron al desnudo ciertas curiosidades. Por ejemplo, que Hitler nunca olvidó al médico de su familia. Cuando en 1938 Alemania invadió y anexó Austria, Martin Bormann recibió instrucciones precisas del máximo jerarca nazi, preservar a Ernst, otorgándole un salvoconducto para huir a Suiza. En definitiva, Hitler le salvó la vida a un judío, a pesar de que el judaísmo era el centro de su teoría fantástica acerca de las razas, y el blanco principal de la furia homicida que desató en Europa, precisamente él. Un enemigo demencial de los judíos, estuvo a punto de no quedar en la memoria como el autor intelectual y material del mayor genocidio en la historia europea, y haber sido un anónimo pintor, o bien un oscuro funcionario del Estado austríaco, merced a la intervención bien intencionada de dos judíos, Ernst Bloch y Sigmund Freud. Yo quería leerles, antes de terminar, dos partes del libro que me parecieron. ¿Las tenés ahí para proyectar? Hola. Esta es la primera. Durante la infancia, los dos fueron los preferidos de sus madres. Esto se tradujo en una confianza única en sí mismos y en la posibilidad de alcanzar ambiciones desmedidas, convencidos de que habían sido elegidos para un destino heroico, que pronto encarnarían. Un sitial de privilegio en el devenir del hombre. En el caso de Hitler, se inclinaba con veneración ante los próceres de la Alemania guillermina y de Federico II. Freud se había identificado con una vasta gama de conquistadores y héroes, Aníbal, Colón, Napoleón, y más que nadie con Moisés. Pertenecían al selecto grupo de hombres predestinados a escribir la historia, dilucida Rosselli. ¿Vamos a la segunda cita? Los dos fueron hipnotizadores. Hitler hipnotizó a multitudes a través de su propaganda corrosiva con la que logró que millones de personas lo siguieran hasta el fin del mundo, aún a costa de la propia destrucción. Engendró una voluntad colectiva y unánime, que se transformó en el pedestal de su liderazgo. Le proveyó una dosis de veneno sagrado a la nación alemana, convencido de que esa era la única tarea por la que valía la pena sacrificarlo. Todo. La restauración del Edén mesiánico y germánico, y con ello el engreimiento de su grandeza y para llevarla a cabo y alcanzar el fin de la historia. Y la tercera, que es bien cortita. Para terminar, uno creía en el hombre, el otro en la raza. Conciencia universal versus conciencia tribal. ¿Listo? ¿Seguimos? Le doy la palabra a Alicia. Bueno, gracias. Bueno, Alicia Kilner es la coordinadora del Departamento de Psicoanalista de APA, por supuesto, de IPA y de FEPAL,
y es la coordinadora del Departamento de Cultura de la Asociación Psicoanalítica Argentina y una de las mentoras de que hoy estemos acá. Qué polémica. ¿Ahí? ¿Está prendido? Bueno. Mantenemos con Mauricio una polémica a través del Río de la Plata, porque Mauricio es uruguayo y está en Montevideo ahora, pero porque yo un poco me niego a psicologizar, digamos, como psicoanalista, me parece que no deberíamos ni psicologizar ni encontrar una causa menos psicológica, digamos, a la cuestión de la Shoah. Bueno, voy a leer brevemente esto que había escrito. Yo sigo mucho a un psicoanalista francés que se llama Gerard Weissman, ya he escuchado hablar de él, que es alguien que se dedica a cosas que me interesan a mí, como casualmente tenemos pilares. Uno es la Shoah y el otro es el arte. Y lo que dice Weissman es que cuando uno busca el objeto característico del siglo XX, entre las interminables creaciones, inventos, modas y cambios culturales que hubo en el siglo XX, que es difícil elegir un objeto, él dirá que el invento que caracteriza este tiempo más que ningún otro, en el sentido de la huella que deja y uso deliberadamente el tiempo presente, hoy día tenemos esa huella, una huella que no cesa en su negatividad. Ese objeto, dice él, es la ruina, o bien las ruinas, en plural. Y el acontecimiento más jamás imaginado fue la masacre humana producida a escala industrial. Ese acontecimiento que de un modo tal vez fallido, y en el sentido de la parte por el todo, llamamos Auschwitz. Eso que no tiene un nombre, porque ya sabemos que Holocausto fue un apelativo de apuro que los capellanes militares sacaron de sus Biblias, interpelados por los soldados jóvenes que contemplaban espantados y perplejos sin poder comprender el horror de los campos de exterminio. O sea, los soldados llegaban y preguntaban, ¿qué es esto? Capellanes sacaban las Biblias y Holocausto, dijeron. De esos momentos terribles y ominosos del encuentro, del choque, del exterminio, con otro acontecimiento revolucionario que fue el psicoanálisis para el siglo y también para otros siglos, trata la novela Fusiles en el Paragüero, de Mauricio Bernstein, que presentamos y también tomamos como pretexto para discutir algunas cuestiones. El título parece un poco enigmático, pero es lo que Martha Bernays le habría pedido a los militares de la CSA que llegaban a Bergstrasse 19, que fueron a la casa de Freud, apenas 2 días después de la anexión de Austria a Alemania. Empezaron con la intención de cobrar una suerte de rescate, o no se sabe bien cómo denominarlo, lo que querían cobrar, pero Marta, como estaban muy pertrechados los militares, les indicó amablemente que podían dejar los fusiles en el Paragüero. Entonces la novela está basada en hechos reales, como dicen las películas. Hay una coincidencia que propicia la contemporaneidad de los sucesos y los protagonistas, un tiempo, una lengua, un lugar geográfico y político que lamentablemente les toca en suerte compartir. Algo ahí, ¿no? Hay una operación en la novela auspiciada por la misma veracidad histórica.
ese encuentro de Freud con el nazismo, donde el autor pone una lente de aumento para ver los detalles. Se aleja, lo alterna con un catalejo que lo pone en contexto. Se acerca a la intimidad de Freud, lo íntimo de lo íntimo, que es el dispositivo de su creación, el cuarto de la consulta, en el espacio doméstico de su correspondencia, de sus discusiones familiares, de sus vacilaciones, de sus dificultades para darse cuenta, para prever lo que era un futuro inimaginable, lo que hoy con el diario del lunes, como se suele decir, o con los miles de libros y películas que están a nuestra disposición, nos dicen de algo que no tiene representación posible. O sea, hay enorme cantidad de películas, documentales, etcétera, sobre la guerra, y parece un tema que no se agotaría nunca, y nunca podríamos dejar de contar, ¿no? Un vacío, esa negatividad a la que refiere Weissman, que nos empuja a un deber ético. Y ese deber es decir, esto tuvo lugar. Freud ocupa el lugar de la víctima y además del testigo incómodo. Freud, que siempre había entendido, había visto, había sabido, juega en ese periodo fatídico al que no entiende, al que no ve, al que no sabe. Justamente Freud, que junto con otros que podríamos llamar los grandes avisadores, ¿no?, de lo que vendría, como Walter Benjamin, como Franz Kafka, no sé hasta qué punto pudieron entender la medida de lo que se acercaba. Bueno, y le pido disculpas a Mauricio porque voy a volver a contar lo del Primo Levi, porque este paso de comedia ya lo hicimos en la Facultad de Derecho de la UBA. No completo, faltan algunos pasos. Primo Levi cuenta en su libro Si esto es un hombre, que estaba en el lager, en Auschwitz, y que estaba muerto de sed, y entonces intenta tomar nieve de la ventana con la mano para tomarla, y el guardia se lo prohíbe. Y él le pregunta, porque Primo Levi era italiano pero hablaba alemán, le pregunta warum, o sea, ¿por qué? Y el guardia le contesta, hier des kein warum. En este lugar no hay por qué. No hay ningún por qué. Y sin por qué, en Auschwitz se instala una fábrica de cadáveres al modelo fordista y sin explicación. El profesor Sigmund Freud, el hombre público de fama internacional que a esa altura era, y su elegante humillación frente a los SA que entraban a robar, que querían apoderarse de su amada editorial, la Verlag, de lo que le fuera de utilidad para declararle el enemigo público, que en verdad para el régimen era. Y ese por qué, ese warum de la pregunta, es lo que hay que matar. ¿Cómo puede el psicoanálisis convivir, o si es que puede mantener alguna neutralidad, en relación a dos discursos que corren en sentido tan totalmente opuesto? Todo el poder subversivo de la palabra que interpela al amo, toda esa posibilidad de acotar el campo de lo inapelable que es el discurso freudiano. Interrogar las certezas del sujeto, de la época, de la ciencia, de la religión. Todo eso que no cesa de hacerse pregunta, es un deber del nazismo desterrar. Casi una condición de su supervivencia. No hay convivencia, son dos discursos taxativos y mutuamente excluyentes, y por eso, por desgracia, lo tuvieron claro Hitler y Goebbels antes que el mismo Freud, que creyó o quiso creer que podría sobrevivir él y el psicoanálisis a la catástrofe. Para el nazismo no hay pregunta, la única respuesta es el Führer. La respuesta es el orden y el carácter.
El discurso amo en todo su esplendor y en toda su desgracia. ¿Cómo soportar ese viejo judío hábito de interrogar el texto hasta desmenuzarlo? Bueno, acá puse final, ¿no? Pero lo voy a leer. Hacer un libro donde nuevamente el infidel Jew, que es Freud, reconoce ser infidel, pero aún Jew. Habita en ese espacio que el pueblo del libro habita como su territorio, en la renovación de su texto sagrado, para Freud el sueño, como verdad del sujeto. El soy donde sueño, no donde pienso. El soy donde ese que habita en mí desea, aunque yo no lo sepa, y no actuar en el decir de Goebbels a fuerza de voluntad y carácter. Muchas gracias, Alicia, por tus palabras. Ahora sí le damos la palabra a Mauricio Bernstein, que es licenciado en Economía y Psicología, que ha publicado varios libros, entre en el Paragüero. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Psicoanalítica Argentina por organizar esta actividad, también a su Departamento de Historia del Psicoanálisis y la Comisión de Cultura. Muchas gracias a todos. En función de lo que hemos dicho hasta ahora, a mí me gustaría concentrarme en 2 o 3 puntos que me parecen que, al menos a mí, a la hora de escribir esta novela, me atraparon y de alguna manera fueron de alguna forma el motor para escribirla. En primer lugar, ¿cómo reaccionó Freud frente al mal radical al que Gabriel hacía alusión al inicio? A mí me sorprendió mucho la ceguera que tuvo Freud, especialmente en los primeros años del nazismo, cuando veía que en Alemania su obra, sus libros, su esfuerzo de tantísimos años era demolido y el psicoanálisis dejado de lado completamente. Estoy de acuerdo con Alicia, a pesar de nuestras divergencias en algunos temas, en que Freud no quiso ver que no había ninguna posibilidad de negociar con el nazismo. Él, a través de lo que en su momento se llamó la política del salvamento del psicoanálisis en Alemania, orquestada más que nada por Ernest Jones, pero obviamente con el aval de Freud, no vio que no había posibilidad de negociación. El psicoanálisis no tenía ninguna cabida en lo que iba a ser una sociedad nazificada, como era la Alemania a partir de 1933. Y es recién en 1937 cuando Freud se empieza a dar cuenta de que el nazismo es una amenaza no solamente a su persona, sino también a su obra. Tiene que haber percibido que el nazismo estaba en las antípodas de lo que era el psicoanálisis. El nazismo lo atacaba a Freud de que había creado una ciencia judía. No decía que el psicoanálisis, que los postulados psicoanalíticos fuesen incorrectos. Los nazis lo que decían era que los postulados psicoanalíticos se aplicaban solamente a los judíos. O sea, si hablamos de complejo de Edipo, si hablamos de narcisismo, etcétera, etcétera, bueno, esos conceptos, esas ideas son ciertas, pero aplican solamente a la psique judía. La psique aria no está sometida a esos conceptos. Y para Freud, obviamente era algo que lo escandalizaba. En algún momento hoy mencionábamos el clan contra el mundo, ¿verdad? La tribu contra la humanidad. Hitler justamente defiende la tribu y defiende el clan. Freud defiende el mundo. O sea, el inconsciente es un concepto universal, no es un concepto que se aplique a determinado grupo o a determinada etnia o a determinado pueblo. Además, Freud siempre, especialmente en los primeros años y hasta bien avanzada su carrera, siempre
quiso salir del gueto y que calificaran a su disciplina, a su doctrina, como una ciencia judía, era algo que justamente a él le costaba mucho aceptarlo. Él pertenecía a la primera generación de judíos emancipados, judíos que habían podido integrarse a la sociedad, hijos de la Ilustración, tenían los mismos derechos que los demás. En ese sentido, había un combate entre el psicoanálisis y el nazismo que no se podía evitar a pesar de los esfuerzos que hizo Freud, hasta, como decía yo, hasta 1937, para poder conciliar y que el psicoanálisis pudiera sobrevivir en Alemania. El segundo punto que me gustaría rescatar es el del destino heroico, que tanto Freud como Hitler de alguna manera compartían. Ese es un capítulo del libro que yo lo titulé Freud y Hitler se piensan, y buscaba de alguna manera, a medida que iba indagando, iba investigando, ciertos puntos de contacto, pero en todo momento era como que uno era el reverso del otro. O sea, los dos eran hipnotizadores, pero uno hipnotizaba con cierta motivación y la motivación del otro estaba completamente en las antípodas. Por eso me parece que lo del destino heroico, creo yo que también tiene que ver con una identificación que tuvo Freud con grandes conquistadores, porque de alguna manera creo que se sintió antes que nada un conquistador, en el sentido de que el psicoanálisis era una causa y que le podía servir de alguna forma para reformar el mundo. ¿Y en qué consistiría la reforma que plantearía el psicoanálisis al mundo? El triunfo de la razón, ¿no? Yo siempre recuerdo esa frase de Freud que decía: donde estuvo el ello, allí debe encontrarse al yo. O sea, la razón es el instrumento que puede liberar al ser humano. Y me preguntaba muchas veces si no había un sentido trágico en Freud, porque la razón no pudo iluminar al espíritu humano, o al menos no lo ha logrado hasta hoy. Pero me refiero más que nada a lo que fue el nazismo y a lo que fue, bueno, cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Freud ya estaba prácticamente en los últimos días de su vida, pero Freud murió a finales de septiembre de 1939, la guerra estalló el 1 de septiembre, pero de alguna manera el ver que había estallado una nueva guerra, de alguna manera tuvo que haberlo sentido, me parece a mí, como una especie de derrota de la razón, ¿verdad? El tercer punto que me gustaría recalcar a partir de lo que dijimos, son algunos conceptos que manejó Alicia. Tuvimos nuestra polémica en cuanto a esto, pero vale la pena quizás retomar algunos puntos. Puedo estar de acuerdo en que es muy difícil encontrar un nombre de vista, incluso el punto de vista ético, no impide encontrar una causa o una serie de causas para lo que fue Auschwitz o para lo que fue la Shoah. Quizás no tenga nombre o no tenga nombre por ahora, pero creo que en algún momento futuro muy probable pudiera encontrarse explicaciones más acabadas sobre cómo pudo ocurrir semejante barbarie. En el ejemplo que citabas, Alicia, sobre Primo Levi, cuando le dicen, bueno, en este lugar no hay ningún porqué. Yo pienso, y yo cuando tú lo dijiste ahora, pensé... Sí, termino con esto y abrimos. Y pensé en este lugar no hay ningún porqué. Y pienso que Freud fue justamente una persona que siempre buscaba los porqués, ¿verdad? Incluso como judío,
él decía esa famosa frase, yo la reproduje en el libro, y es: provengo de una línea ininterrumpida de judíos infieles. O sea, siempre buscar el porqué. Y me parece que eso fue uno de los elementos que llevaron a la creación del psicoanálisis. Y bueno, cerraba por ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcela Bouterier, que es psicoanalista de APA, de FEPAL y de IPA, y que es coordinadora del Departamento de Historia. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a ser un poco fiel al departamento. A nosotros pensamos que la historia hay que contextuarla. Entonces, yo les voy a hablar sobre el contexto de Viena hasta que sucede todo lo que están narrando, hasta el Anschluss. Viena en 1900 era la capital del Imperio Austrohúngaro, la capital cultural de Europa. Viena en 1860 todavía tenía las murallas de la Edad Media que habían detenido los turcos y que trajeron el café. Y aparecieron los cafés en Viena. El café vienés que va a dar lugar a los círculos intelectuales. Las vanguardias musicales están, antes de llegar a los teatros, pasaban por los cafés. Viena fue el centro cultural de la UNESCO del café. El café, como alegoría del mundo interno, en un momento era un lugar seguro para los que se sentían perseguidos. El café cotidiano de Freud era Landsmann. En 1900, Viena es la más efervescente de las capitales, es el lugar del fermento intelectual más radical del momento. Era un imperio que reunía 3 naciones, cerca de 30 idiomas, 56 millones de habitantes, de los cuales 2 millones vivían en la capital. La familia de Freud llega ya en 1860. Freud de 4 años, provenientes de un pueblo de Moravia que tenía en ese momento menos de 5.000 habitantes, donde el negocio textil del padre había fracasado por falta de mercado. Llegan en un momento de gran cambio político y económico. Viena se va transformando en el lugar de las contradicciones permanentes. Es un lugar con gran antisemitismo y es el lugar donde nace el movimiento sionista. Es una ciudad muy victoriana en su moral burguesa y a la vez tiene una segunda vida, sobre todo para los varones, ya que se permite la infidelidad en forma masiva y la prostitución es masiva. La literatura lo va a expresar con un representante como Arthur Schnitzler, conocido por sus escritos, entre ellos Relatos Soñados, que lo escribe en 1899. Y se hizo una película en los años 90 con Tom Cruise y Nicole Kidman, Ojos bien cerrados, que se basa un poco en el tema de los relatos soñados de Schnitzler. Y casi al mismo tiempo Freud escribe La interpretación de los sueños. Y al mismo tiempo un austríaco quiere ingresar a la Escuela de Arquitectura, donde lo habían rechazado 3 veces, y se llama Adolf Hitler. Y tiene un tremendo odio contra los judíos, ya desde niño, contra el niño Wittgenstein, que era su compañero de primaria, que era el privilegiado rico, que era de las familias más ricas de Europa, al que todo le salía bien, según Hitler, por ser judío. La Facultad de Medicina va a ser un semillero de talentos, fundamentalmente judíos. En el momento que Freud va a estudiar medicina, Schnitzler también va a estudiar medicina. Los padres querían que sus hijos fueran a la facultad. Schnitzler no quería ser médico, pero Freud sí. Schnitzler estaba muy interesado en descubrir las pasiones ocultas. Él trataba en sus libros los temas que Freud va a tratar en forma casi paralela. Se van a conocer recién en 1922. En esta Viena contradictoria va a haber otros escritores con un pensamiento completamente opuesto, entre ellos Hugo von Hofmannsthal, que se pregunta cómo salir de la decadencia ya que la sociedad camina hacia la destrucción. Brevemente les voy a hablar de las artes plásticas. La Exposición Universal de 1873, que invitaba a todas las naciones en el centro de lo que era Viena, y tuvo como lema educación y cultura. Y en esta Exposición Universal participaron todas las naciones de la época.
Otto Wagner es un arquitecto famoso que se encargó de remodelar Viena, si vamos a hablar de contexto de Viena y los paseos de Viena. Remodelar Viena y la transformó en esta París mejorada, como él mismo decía, con sus puentes, con sus canales de regulación, con la estación de metro, con una arquitectura absolutamente novedosa. Otto Wagner presentaba así sus proyectos en láminas y dibujos hermosos. Tenemos que pensar que esto se realizaba en una ciudad todavía imperial. Viena va a ser un ejemplo de urbanización. Por ahí caminaba Freud. Viena es la ciudad de Freud. También una institución que sí aparecía en otras ciudades, lo que hoy es el Museo de Arte en Viena, fue la Academia de Arte del siglo XIX. En esta academia ocurrió un fenómeno, la escisión de 1897 que se llamó secesión. Un grupo de profesores y de alumnos se separan de esa escuela historicista académica para formar un nuevo centro cultural. Allí, Joseph Maria Olbrich, otro arquitecto, compañero y amigo de Gustav Klimt, fundan el edificio de la secesión, el edificio de la separación, el edificio de las nuevas artes, 1897. Tenía como lema: a cada tiempo su arte y cada arte su libertad. Va a ser el núcleo de este nuevo arte en el que lo femenino, lo decorativo, todo lo que tiene que ver con orfebrería, el dorado, todo este nuevo mundo va a ser aceptado. El primer director va a ser Gustav Klimt. En su labor como pintor, Gustav Klimt se permite hacer en sus retratos todo lo que aprendió luego de haber ido a Ravenna en 1903, los mosaiquitos de Ravenna, y se permite aplicarlo en un retrato que es por encargo. Hacían retratos por encargo en Viena, no hacían los pintores de París. Es el artista más representativo de esta Viena, que lamentablemente va a morir en 1918 junto con muchos por la peste y la gripe española. Klimt es el máximo exponente del arte austríaco de la Belle Époque. Además está de Gustav Klimt. Quiero mencionar otros retratos, por ejemplo, de la familia Benesch, que lo encargó Egon Schiele, y otro artista de Viena que también va a morir en 1918 por la gripe española. Por otro lado, Oskar Kokoschka, que es un poco posterior y va a sobrevivir, morirá más tarde fuera de Viena. Hizo carrera en Alemania, también en Londres, y que a partir de las nuevas expresiones que se empiezan a dar en Viena, es el puntapié para lo que va a ser el expresionismo alemán. Brevemente en música les digo que los destacados fueron Mozart, Mahler, Richard Strauss. El 12 de marzo de 1938, el Anschluss, la anexión de Austria por el Partido Nacionalista Nazi. Freud no quiere dejar Austria, aunque le habían quemado sus libros en 1933, pero su idea cambió cuando le llevaron a su hija Ana a interrogar. El 4 de junio de 1938, los Freud dejaron Viena para siempre. Justo antes de partir y dejar su hogar, desde hacía 48 años en Bergase 19, le pidió a su amigo fotógrafo Edmund Engelmann que sacase fotos fuera y dentro de su casa. Sin gente, esas fotos tenían una melancolía silenciosa. La esvástica arriba de la puerta de entrada. Es sintético. ¿Y anda? Sí. Por los libros. Ah, bueno. No. Sí, ponele. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy el único acá que no es psicoanalista, así que porque seguramente va a ser un poco otro. Estoy muy interesante la exposición sobre esa Viena de principios del siglo XX, que tenía otra contracara, que es la que, digamos, expresa Robert Musil en sus obras, ¿no? Esa cacaña que no tenía nombre ni siquiera, ese país que no tenía nombre, ¿no? Pero bueno, cuando leí este libro me acordé inmediatamente de otro libro, que es Respiración Artificial de Piglia, donde él imagina otro encuentro de Hitler, ¿no? Esta vez no con Freud, sino con Kafka. Es muy atractivo imaginar encuentros que no ocurrieron o que podrían haber ocurrido, porque también nos hace pensar sobre la contingencia de la historia, que creo que es uno de los temas, por lo menos que a mí me fascinó del libro de Bernstein, ¿no?
En el caso del libro de Piglia, Tardevsky, que es el personaje, es un investigador, un exalumno de la Universidad de Cambridge, que se encuentra de casualidad con una copia de Mein Kampf cuando estaba buscando otro libro, y esta copia le sugiere algunos indicios de que Hitler podía haber estado en Praga, y a su vez leyendo las cartas de Kafka, se entera de que Kafka se había encontrado con un personaje, un austríaco exiliado raro, que le gustaba la pintura y que tenía ideas muy locas. Y esto lo hace, digamos, seguir la investigación y encontrar supuestamente un encuentro entre Hitler y Kafka, ¿no? Para Tardevsky, Mein Kampf es la culminación del subjetivismo racionalista de Descartes. O sea que es la razón que produce el monstruo, digamos, ¿no? Pero si en respiración artificial el encuentro simplemente sirve para delimitar por un lado el espacio de lo posible, las consecuencias de ese encuentro quedan reducidas, le gustaba a Piglia, al espacio de la literatura, ¿no? El hecho de que la literatura de Kafka pudiera estar influenciada por la fascinación y la repulsión simultánea que este personaje extraño venido de Austria le había producido al autor. Y entonces Kafka habla de cosas que iban a pasar y no pasaron, ¿no? En realidad lo que está haciendo ahí Piglia es buscando una manera de vincular la literatura con la vida y con la historia, ¿no? Kafka hace de su ficción lo que Hitler después iba a hacer en la realidad, todo lo que dijo que iba a hacer y finalmente hizo. En el libro de Bernstein el encuentro es completamente diferente. Se produce cuando Hitler tenía 9 años y Freud ya era un médico bastante conocido. Freud decide no atenderlo, pero las consecuencias de este encuentro no se iban a reducir al campo de la literatura y del pensamiento, sino que serían colosales. Sería el nazismo, sería la Shoah, sería la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después. Y termina en una especie de lucha épica entre el bien y el mal, entre el cual el mal obviamente está representado por el nazismo y el bien sería el psicoanálisis y Freud. Y el bien termina claudicando. Bueno, lo primero que me gustaría decir a mí es que, por lo menos de la perspectiva mía, que es la historia, el psicoanálisis no era tan importante en esa época. Eso es algo que hay que tener presente, si pensarlo como una lucha épica entre el bien y el mal. A mí me provocó cierto ruido, pero bueno, esto es ficción, así que también hay que tener eso en cuenta, obviamente, ¿no? Por otro lado, también hay toda una serie de investigadores, entre ellos Stephen Frosch, que ha demostrado que en el Instituto de Goering se seguía haciendo psicoanálisis, lo digo con otro nombre. No hay es decir, hay una tensión radical y una incompatibilidad radical entre el psicoanálisis de Freud y el nazismo. Los nazis seguían practicando una forma de psicoanálisis, simplemente cambiaban el nombre a los términos y a los conceptos. Pero bueno, la idea esencial ahí es que la sesión está fallida entre Freud y que el niño Hitler tiene con Freud, cambió el mundo. Un momento clave que cambia el mundo. Ahí es donde aparece la contingencia de la historia, que me parece que es un tema crucial en este libro, me parece extremadamente interesante, ¿no? Porque mientras el Kafka de Piglia es el que sabe oír y que cree finalmente los proyectos delirantes, si las palabras podían ser dichas, podían ser realizadas, dice por ahí Piglia. Freud era el que no había podido oír, o no había podido entender lo que oyó. Ese es el Freud que nos presenta Bernstein en esa sesión donde él no actúa como... es decir, mejor dicho, que si hubiera actuado de otra manera las cosas podrían haber sido bien diferentes. En el libro hay como dos historias que se cruzan. Una es la historia de los días finales de Freud en Viena y en Londres, podríamos llamar la historia real, ¿no es cierto? Está basada además en una investigación bastante sólida. Y el segundo historia que se cruza con esa es el hipotético encuentro que toma sentido precisamente como el origen de un combate de colosos entre el bien y el mal. Bueno, en ambos casos, como decía, tanto en el caso del libro de Piglia como el de Bernstein, aparecen la contingencia de la historia como un tema central. Pero en el texto de Piglia, Tardevsky, que es el personaje, ¿no? Es un personaje complejo, del cual conocemos muchas dimensiones de su historia, y, digamos, que lleva a cabo una investigación en la que colecta evidencia para sostener que ese encuentro realmente ocurrió. Y ocurrió y que tuvo impacto además para su vida propia, porque si no hubiera encontrado ese libro, esta edición de Mein Kampf, Tardevsky se hubiera quedado como estudiante en Cambridge y no hubiera llegado jamás a Buenos Aires, donde se desarrolla la acción.
En el texto de Bergstein, en realidad todo ocurre en la cabeza de un personaje, del cual sabemos casi nada, porque de Rosselli no sabemos mucho. Más que está manado en realidad con trazos bastante gruesos y casi es una especie de personaje paródico, que tiene como arma fundamentalmente una valija, que yo sospecho de dimensiones colosales a juzgar por la cantidad de libros y el volumen de los libros que llevo adentro, porque cada libro de eso tiene como 500 páginas. No hay una... Es decir, Rosselli no tiene ningún tipo de evidencia, Rosselli es el personaje para que la novela, ninguna evidencia, digamos, verosímil, y su voz se cruza con la de un narrador omnisciente, se confunde a veces, o por lo menos para este lector se confundió a veces con la voz de Rosselli, que era tan omnisciente que era capaz de entrar en la cabeza tanto de Freud como del niño Adolf durante ese encuentro hipotético. Danos sensaciones y pensamientos de ambos. Me interesó que el libro comienza con una cita de Vargas Llosa, que dice que, yo no lo recuerdo textualmente, pero lo puedo leer de acá. La literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y de hecho yo estoy involucrado en un proyecto ahora con sobre una persona muy real, que yo he conocido personalmente, pero que es tan imposible de contar desde la perspectiva histórica que creo que va a terminar siendo un libro de ficción. Pero lo que es importante, me parece que el relato sea verosímil dentro de la lógica que plantea el propio libro, el propio texto de ficción. Yo recuerdo un profesor de literatura que decía que si en el mundo que yo construyo una ficción las vacas vuelan, tengo que asegurarme que todos los personajes salgan con paraguas, porque si no le caía la bosta de la vaca en la cabeza, digamos. Y ocurre que la única fuente de Rosselli son precisamente los libros que escriben los historiadores, que Bergstein ha trabajado muy profundamente. Y ahí encontramos a Carl Schorz, encontramos a Peter Gay, encontramos a Kershaw, encontramos un montón de, bueno, a la propia Rudinesco, ¿no es cierto? Y Rosselli en realidad, y eso es lo que a mí también me intrigó, no avanza ni un centímetro más que lo que dicen esos historiadores, ¿no? Excepto en su propia imaginación. Ahora la pregunta es, ¿puede haber existido ese encuentro? Esa es la pregunta que me hizo Laura cuando me invitó. Bueno, la respuesta es que todo puede ocurrir en este mundo sublunar, ¿no? Es decir, mientras hayan sido contemporáneos se podrían haber cruzado perfectamente ahí en muchos otros lados. También podía haber ocurrido que Freud terminaba comprando un cuadro de Hitler, como menciona Bernstein. Pero seguramente, yo creo personalmente no en las condiciones que se describen en el libro. ¿Y por qué digo esto? Desde el punto de vista histórico es improbable, no imposible, que alguien de la condición social de los Hitler terminara llevando al niño a ver a Freud. Es difícil. Si pensemos que en 1898, ¿quiénes eran los pacientes, las pacientes de Freud, ¿no es cierto? Y en qué círculo social se movía Freud y se movían las pacientes de Freud. Y también me resulta improbable a mí, desde mi perspectiva, que Freud lo viera. La lectura de este libro me llevó a releer el caso del pequeño Hans, ¿no? Todos los recaudos que Freud pone para pensar el análisis de un niño y la necesidad de que el padre estuviera involucrado y que además el padre fuera un seguidor del psicoanálisis, él se consideraba incapaz, digamos, de poder siquiera entender qué es lo que pasa en la cabeza de un niño. Y esto pasaba 10 años después de este supuesto encuentro de 1898, porque el caso del pequeño Hans fue publicado en 1908, 1909, si mal no recuerdo. Sí. La segunda cosa es que el Adolf que nos presenta el libro en el Paragüero, niño Adolf, en ese niño ya estaba el Führer, casi sin matices, ¿no? Pero lo interesante es que precisamente la bibliografía que se cita abundantemente en el texto nos indica que a los 9 años en realidad Hitler era un niño bastante destacado en la escuela, con travieso y con problemas de conducta, seguramente con estos problemas de sueños que no se terminan de saber hasta qué punto era cierto, pero sobre todo muy sumiso frente a las autoridades. Y un Herr Professor Doctor, como era Freud, a pesar de que era un privatdocente en ese momento, era una autoridad, judío o no judío, digamos. Y es difícil pensar un niño austríaco tratando a un Herr Professor Doctor que el pequeño Hitler trataba a Freud. Y también sabemos que el odio a los judíos no estaba en su ADN, sino que fue una construcción posterior. La subjetividad es una construcción, digo, qué sé yo, ustedes saben de eso mejor que yo, ¿no? No un hecho. La relación de Hitler con los judíos fue bastante ambigua hasta su juventud, y yo diría que después también, y voy a dar algunos ejemplos. A semejanza con Freud, Hitler tuvo amigos del alma que después fue abandonando por distintos motivos. El primero fue ese Kubitschek, ¿no es cierto?, el músico,
El último fue probablemente Hanisch, que fue el que efectivamente era el que de alguna manera promovía sus cuadros que aparecen en la novela. Pero el segundo era un tal Neumann, que era precisamente un húngaro judío. Digamos, y aún ya siendo Hitler, yo no diría buena parte, pero hay investigaciones hechas que una parte de su plana mayor del ejército estaba formada por lo menos medio judíos, algunos de los cuales tenían su familia en campos de concentración. Es decir, Hitler se auto otorgaba el derecho de definir quién era judío y quién no lo era. Probablemente su antisemitismo visceral tuviera que ver con su lectura de la revista Ostara, en una revista profundamente antisemita de Viena de esa época. Pero lo cierto es que es una construcción a lo largo de su trayectoria. Y finalmente, el encuentro finalmente se reduce la posibilidad de este encuentro en el texto de Bernstein a una construcción mental de Rosselli, del personaje, ¿no? Que a diferencia de lo que pasa con Tardevsky, no se ve ningún tipo de investigación. Incidentalmente, el Library of Congress, donde está el archivo de Freud, es bastante menos inaccesible de lo que uno cree y lo que parece. Voy a contar una anécdota personal, si me permiten 2 minutos. En el año 95-96 yo estuve haciendo investigación en el archivo de Freud del Library of Congress, y recuerdo que el catálogo en un libraco de este tamaño, donde uno pedía las cajas que quisiera, no estaba distinguido lo que se podía ver y lo que no se podía ver, estaba todo junto. Y yo pedí una serie de cajas, algunas por curiosidad, porque me interesaba ver lo que tenía, no porque estuvieran vinculados al tema que yo estoy investigando. Y 1 hora y media después de yo estar examinando esas cajas, viene el bibliotecario para decirme que en realidad yo no las podría ver porque suponía que eran las que no se podían ver, pero que si yo las había visto no importaba tanto. y yo en broma le dije, bueno, me hubiera dicho antes, hacía fotocopias y después la vendía, pero qué sé yo. Pero bueno, resumiendo y para terminar, porque no quiero tomar más tiempo de ustedes, creo que es un libro fascinante en cuanto al tema, y donde a mí lo que más me interesó es esta idea de contingencia de la historia, ¿no? Contingencia vinculada al contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las cosas no hubieran sido de una determinada manera? Yo no creo, no sé, creo que no, una excepción no puede cambiar el mundo de ninguna manera, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera sido tratado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido finalmente admitido en la Academia de Arte? Probablemente el mundo sí hubiera sido diferente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias No, por favor. Realmente es muy interesante lo que trajiste. Contanos, a Beatriz Stevens, que es la secretaria del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que yo no me presenté tampoco, pero... Hola, ¿qué tal? Cuando termine. Sí, acá hay pedidos, todavía no hay preguntas, hay pedidos para seguir escuchando al autor. Ah, bueno. Genial. Lo escuchamos al autor. ¿Para qué apago esto? Y me gustaría nada más agregar una cosa en relación a la última intervención, a la última intervención, y es que el libro es una novela. ¿Y por qué es una novela? Porque su fundamento es la ficción. Pero también creo yo que se queda un poco a mitad de camino y tenemos ciertos elementos que podrían ser de un reportaje y siendo un poco más presuntuosos quizás algo que ver con la historia o con un ensayo histórico. Lo que pasa es que como autor, yo siempre me preguntaba hasta dónde en una novela histórica tú podés tirar de la piola. O sea, hasta dónde el lector te va a poder creer o no lo que tú estás planteando. Por eso, justamente, si hablamos de un hipotético encuentro entre Freud y Hitler, lo tenemos que leer, digamos, a un nivel más simbólico o más metafórico, porque en la práctica es muy ¿pudo haber ocurrido? Sí, pudo haber ocurrido, pero mientras que no se encuentre ningún documento o nada que lo ratifique, sigue siendo puramente una hipótesis. Yo luchaba entonces entre la verosimilitud y la veracidad, ¿verdad? Y a mí lo que más me importaba, obviamente, era la verosimilitud. O sea, era creíble, mientras que el lector en algún momento se planteara, bueno, ¿pudo haber pasado esto?
yo me consideraría feliz desde el punto de vista literario. Si el lector en las pocas páginas dice, no, esto es absolutamente increíble, porque hay una serie de licencias que el autor se tomó que ponen en jaque esa verosimilitud, evidentemente fallé como autor. Pero me parece que indudablemente el libro sí tiene muchas licencias desde el punto de vista de la historia. Lo que tú decías sobre el antisemitismo de Hitler, obviamente el antisemitismo no viene en el ADN de nadie, es algo que se va construyendo de acuerdo a ciertas circunstancias sociales, educativas, culturales, etc. Y es muy difícil de pensar que un niño de 9 años ya estuviera con esa carga venenosa y la pudiera proyectar en una consulta. Lo que pasa es que, eso creo que desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la literatura, me parece que es un poquitito, aunque sea un poquitito más válido, y forma parte, digamos, de algunas licencias que me tomé a la hora de escribir esto. Y eso por un lado. Y por otro lado, a mí también me dio la impresión, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo al inicio, No, Perla, salí. No. Ah, perdón. Hola. Se salió la imagen. ¿Me están escuchando? Perdón. Lo que estaba diciendo es que a mí una de las cosas que incluso me sorprendió mucho era cómo la identidad judía de Freud respondió frente al nazismo. Un poquito lo que veníamos hablando antes, ¿no? A mí me parece que el nazismo fue como que cuando Freud realmente visualizó qué era lo que le estaba pasando y qué era lo que iba a pasar a su obra, de alguna manera se dio cuenta que él era un judío y que el mundo lo veía como un judío, y que Hitler lo veía como un judío, y de alguna manera él lo dice, yo es una de las frases también que incluí en la novela, y es, los judíos me toman como un héroe nacional, y el único mérito que tuve fue no haber renegado del judaísmo. Y yo creo que eso es tal cual, ¿no? Incluso en la última sesión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, cuando, los nazis ya estaban en Austria y de alguna manera pone punto final a la que había sido el faro que había, digamos, emanado el psicoanálisis, Freud incluso hace una serie de alusiones a lo que fue la destrucción del templo. Para él había como una equivalencia entre, cerrar la sociedad psicoanalítica y la caída del templo. Y me parece que ese tipo de razonamientos o ese tipo de simbolismo, de abstracción, reflejaba también hasta dónde Freud era judío. Y se sentía judío, tal vez mucho más de lo que él lo podría haber percibido. Y fue una de las cosas que a lo largo de la escritura de esta novela me llamó mucho la atención. Ahora no. Sí, por supuesto. Gracias. A mí me parece que es muy interesante discutir esta idea que también nos traía Mariano Plotkin sobre la cuestión de las contingencias de la historia, ¿no? Que son y no son, porque si Kafka escribe, no sé, El Castillo, o escribe las obras que hacen referencia
a un espacio como el lager, ¿no? Antes de que el campo de concentración existiera, es porque algo de todo esto se respiraba en el ambiente, ¿no? La otra cosa que me interesa un poco discutir, y a lo mejor sería tema para otro libro tuyo, Mauricio, este, es todo lo que pasó en relación a este salvamento bastante fallido que trató de organizar Jones, creo que de modo un poco torpe, ¿no? Porque lo que pasó con la nave insignia del psicoanálisis, que era el Instituto de Berlín, Freud lo quiso salvar por consejo de Jones, y lo que pasó fue que se convirtió en un nido de nazis, ¿no? Y hay una historia muy interesante, que es que el que tomó la presidencia o la dirección del Instituto de Berlín era, como echaron a todos los judíos con las leyes del antisemitismo que fueron previas en Alemania a la anexión, el presidente era Kemper, y que cuando termina la guerra, Kemper, por consejo de Jones, se exilia en Brasil, y en Brasil funda el Instituto Psicoanalítico de Brasil. Y este Kemper es el que lleva adelante ese famoso tema escandaloso en Brasil en los años 70, si no recuerdo mal, que hubo un candidato que se analizaba con Kemper, ex nazi o nazi aún, que era médico de la tortura de los guerrilleros durante la dictadura en Brasil. Entonces, este hombre médico de los militares se analizaba para ser psicoanalista, hasta que, bueno, no sé cómo se destapa esa olla escandalosa que llega hasta la presidencia de IPA y hace renunciar a René Mayor, que era presidente en ese momento. O sea que las consecuencias de todo esto siguen como dando, ¿no? Dando que hablar, y siguen ocurriendo, ¿no? Porque pensemos para nosotros por ahí, que es más baby boomers, que hemos nacido luego de la guerra, yo recuerdo más o menos, no digo que soy contemporánea, pero sí, escuché de esta historia de Kemper en Brasil. Entonces, me parece que estamos, a veces la guerra parece algo que pasó hace mucho, y a veces la guerra nos sigue tocando, algo que está presente en nuestra vida cotidiana, yo diría. Y yo creo que el sentimiento antisemita, o el sentimiento en general racista, es un sentimiento muy común. Yo misma he recibido de niña, o sea, si es por ser niño y ser antijudío, en un colegio del Estado en la Argentina, alguna vez he recibido alguna frase desagradable en un colegio que era supuestamente laico, pero estaba totalmente dominado por una organización religiosa de derecha. Bueno, no sé si alguno no tiene algún recuerdo respecto de estas cuestiones. Yo quería agregar una cosa nada más, si me permiten, y es, yo creo que en esto que tú decís, Alicia, y lo que tú decías también sobre la contingencia de la historia, me parece fundamental, y es que cuando la política del salvamento del psicoanálisis que intenta Jones, para, como decías tú, hacer sobrevivir al Instituto de Psicoanálisis de Berlín, lo que aspiraban en realidad era darle un tinte de neutralidad absoluta. O sea, la traumatología o cualquier otra especialización de la medicina, como que el psicoanálisis tenía que caer, digamos, en un casillero parecido y ser, de alguna manera, lo más neutral posible frente al régimen nazi. Y me parece ahí, a mí lo que me llamó la atención es que Freud no podía controlar su propia obra, que es el psicoanálisis. Por más que fuera el capitán del barco, para decirlo de alguna forma, los sucesos lo habían superado, y no solamente los sucesos, el psicoanálisis mismo estaba más allá de Freud, en ese sentido.
creer que, como decíamos antes, que el psicoanálisis iba a poder coexistir en la Alemania nazi. Hoy tenemos el diario del lunes, pero nosotros sabemos que ya en 1933 dejó de haber oposición en Alemania, dejó de haber un parlamento, dejó de haber sindicatos. O sea, tenemos el diario del lunes, pero Freud una parte también la tenía. No nos olvidemos que cuando Hitler llega al poder, Freud está en Austria y los austríacos miraban lo que pasaba en Alemania. De hecho, Freud tenía familia en Alemania. Si no recuerdo mal, 2 hijos suyos en ese momento vivían en Alemania y la familia de la mujer provenía de Hamburgo, de rabinos y demás. Entonces sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera. Y bueno, esa neutralidad que se trató, lo que tú decías hasta hoy, reverberan como ciertas cosas, la comparto completamente. Sí. Acá Rosselli dice a todos, Freud no reniega del judaísmo, reniega de la religiosidad judía y de toda visión trascendente. Esa es la idea. Sin Hay embargo, muchas creía formas en la hay trascendencia del muchas formas de psicoanálisis. renegar del judaísmo. Claro. Sí, hay muchas formas de ser judío. Claro, yo estaba, claro, yo no tengo, la pregunta que yo quería hacerle a todos, porque es una pregunta que me da vueltas hace mucho tiempo, por más que sigo con varios colegas trabajando el tema, por supuesto no he hallado respuesta todavía. Es que piensan ustedes de esto que lo que decía Gaby, la doctora Goldstein, perdón, presidenta de APA, respecto del bien y el mal, ¿no es cierto? El mal radical, etcétera. ¿Y por qué, preguntaría yo, qué piensan ustedes de por qué, más allá de las características de las dos entidades, por qué la razón, en este caso, o el bien, no puede frenar, evidentemente, al mal en su momento? Esto dicho muy en forma general, ¿no? En realidad, si uno lo piensa, para destruir hace falta nada más que un movimiento. Para construir, obviamente, lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero quería saber qué piensan ustedes de eso y si es que esto, en estos términos, ¿no? Porque creo que, por más que se discuta, yo coincido con Gaby en esto, de que el nazismo representó esto. Y siempre la reacción a esto llega tarde. ¿Por qué? Porque no se cree. Porque si uno mira la historia, ve que en Alemania, por ejemplo, el nazismo venía avanzando en una sociedad tan civilizada, muy humillada, sí, por el Tratado de Versalles, pero civilizada, etcétera, y donde los propios judíos alemanes repetían que esto no podía pasar en una sociedad tan altamente civilizada como esta. Y sin embargo, las cosas que uno ve que empezaron a suceder, empezaron mucho antes, incluso de cuando en el 33 Hitler se instala como el máximo, como el Führer, ¿no? O sea, se tolera demasiado tiempo. Perdón, como se están tolerando en este momento los discursos de odio, ¿no? Es algo que va avanzando y no se lo detiene. Y las dos cosas, me parece, Laura. Las dos cosas, creo. Sí. Claro, bueno, porque parece que no lo queremos creer. Es algo impresionante, ¿no? Nos preocupa, algo nos pasa. Justamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué piensan ustedes respecto de esto? Perdón, me explayé demasiado. Como el bien y el mal me trascienden un poco. Pero sí quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer otra reflexión, que también está implícita de alguna manera en el libro, me parece, y también una especie, creo yo, de sentido común más general. Esta idea de que hay una incompatibilidad entre psicoanálisis y falta de libertad, digamos, psicoanálisis y sistemas totalitarios. Simplemente quiero recordar que en América Latina, y en particular en Brasil y Argentina, el gran boom del psicoanálisis se dio bajo regímenes totalitarios.
se dio en la década del 60 y del 70, donde estamos gobernados por muchas dictaduras muy sangrientas, tal vez no comparables con el nazismo, simplemente porque acá eran más torpes y menos eficientes, pero con el mismo... Y lo mismo pasó en Brasil, ¿no es cierto? Entonces creo que habría que revisar esta idea que ya, como digo, ha formado parte del sentido común de que psicoanálisis y faltas de libertades son compatibles, ¿no? Creo que ahí hay un problema, por lo menos, lo cual tiene que hacerse cargo los psicoanalistas, sin duda, y bueno, también los que nos dedicamos a la historia, ¿no? ¿Incompatibles por qué? ¿Qué, perdón? ¿Incompatibles por qué? No digo que no son incompatibles, eso es lo que estoy diciendo. Está exactamente, lo que digo es todo lo contrario. Es decir, hay un sentido común que dice, bueno, Elizabeth Rudinesco lo dice, por ejemplo, ¿no? Que no puede haber psicoanálisis en condiciones de falta de libertad política. Y en parte está implícito en el libro, ¿no? Es decir, así como, digo, si el psicoanálisis no solamente pudo sobrevivir, sino que además pudo florecer bajo condiciones como las de la dictadura argentina, bueno, digo, algo pasa, es decir, no hay una incompatibilidad ontológica, digamos, entre nazismo... Claro, pero sobrevivió en las dictaduras, sobre todo en el 76, donde estaba prohibido reunirse, ¿no es cierto?, en grupos, en forma clandestina. No recuerdo muy clandestino. La Universidad de Buenos Aires se cerró. Bueno, la universidad se cerró, pero el psicoanálisis... De hecho, hay un presidente de la APA que en 1980 dice que el psicoanálisis estaba floreciendo como nunca antes. Era un presidente de la APA. Sí, pero no de la manera no quiero que dar nombres, había digamos, pero avanzado todos sabemos antes. a quién estoy hablando. No de la manera que había avanzado entonces. En las catacumbas se trabajaba mucho más que incluso creo fuera, me parece. Sí. Yo era muy chica en ese momento, pero no lo digo en serio, pero lo que veía era eso. A mí me parece que no me gusta mucho hablar del bien y el mal. O sea, sí estoy dispuesta a hablar de eso, pero me parece que justamente Freud, bueno, Lacan después lo va a profundizar esto, y bueno, además tenemos la lógica kantiana, ¿no? Podemos estar bien en el mal, ¿no? Y eso es algo muy humano. Entonces, no hay una oposición para mí tan tajante, porque además toda la obra de Hitler es por el bien de Alemania, ¿no? Él estaba haciendo el bien. Claro, bueno, que no se entiende muy bien qué quería decir en el sentido volvemos a la cuestión, ¿no? Muchas veces se confunde para mí el psicoanálisis con la búsqueda de la causa, ¿no? La causa está perdida, digamos. ¿Por qué se les ocurre a los alemanes, a Hitler en particular, no sé si fue idea de él solo, ¿no? o de varios, que había que exterminar a los judíos por el bien de Alemania? Yo creo que tal vez perdieron la guerra por eso, no lo sé, ¿no? Porque el motivo económico para mí es insuficiente, o sea, todo el recurso que ellos movieron, el recurso humano, económico para armar toda la maquinaria del exterminio, no creo que les haya salido muy barata. Segundo, los judíos, había algunos judíos ricos y un montón de judíos pobres, ¿no? Entonces me parece que por el lado de la explicación económica yo no le encuentro vuelta, y tampoco me parece que se perdieron ellos, los alemanes, un montón de recursos humanos, ¿no? Gente además intelectualmente muy valiosa, científicos, artistas, a los que eliminaron, hicieron exiliarse, etc. Entonces, la causa por la cual en la Primera Guerra los judíos fueron al frente y lucharon del lado alemán como oficiales, soldados o lo que les tocara, y cómo eso en la Segunda Guerra se transformó en exterminio, ¿qué media entre la lógica del bien y el mal entre la primera y la segunda? Es como vos decís, bueno, estaban humillados, los pusieron en una deuda impagable, bueno, todo lo que ya sabemos, estaban con esas dificultades de inflación que nosotros en la Argentina no conocemos. Es un concepto que nunca hemos vivido.
Me parece que es interesante pensar, bueno, siempre está ahí la cuestión de la causa, ¿no? Yo creo que no hay que... Yo diría, comprender en este caso, casi estamos al borde de perdonar. No necesariamente lo Sí. mismo, pero sí. Marita Cayupán pide la palabra. Está en Zoom. Muchas gracias, Mabel. Bueno, yo creo que el tema del bien y el mal que planteó Gabriela, si bien nos aparta del enriquecimiento que nos da Mauricio en su libro, bueno, pero le pedimos disculpas y una licencia extraordinaria tu libro, pero nos hace llegar a otros puntos también. Lo que plantea Gabriela es un tema muy interesante para investigar, del cual estoy tratando de ocuparme en un grupo de trabajo, que tiene que ver una antigüedad con la religiosidad, ¿no? Pero yo creo que lo que pensaba respecto a por qué no hubo reacciones previas, lo que yo sé respecto a los grupos de superioridad respecto a las minorías que atacan, que son atacadas, ¿no es cierto?, por esos grupos superiores, es que uno se queda atónito frente a la violencia de los otros y no queda claro el por qué. No se puede imaginar por qué una persona lo ataca a uno por pertenecer a otra religión, a otra etnia. Lleva todo un proceso que a lo mejor, primero el proceso de darse cuenta, es el primer momento. Y segundo, el proceso de poder integrarlo como parte de esas características humanas tan hostiles, tan agresivas, y que bueno, y aceptarlas no con el sometimiento, sino como para poder resguardarse de esto. Así que me parece lógico que uno se quede impactado por el querer ser matado por otro ser humano porque se le ocurrió o porque no tolera esas diferencias. Nada más, muchas gracias. Nuestro invitado, el autor, quiere decir algo. ¿Alguno más tiene algún minuto para decir unas palabras? El autor. Por mi lado, nada más, agradecerles a todos. Creo que la discusión, está bueno generar espacios de discusión, no importa por dónde ramifiquen, creo que las discusiones no se pueden planificar. Y la verdad que les agradezco mucho, creo que para mí en lo personal escuché argumentos que me parecieron muy buenos, ideas muy buenas para seguir pensando. Y confirma nada más aquello de que cuando uno escribe un libro, el libro no termina cuando uno escribe la última palabra, sino que termina cuando el lector termina de leerla. Es el lector el que de alguna manera cierra el círculo de la lectura y de la literatura, y la reunión que tuvimos hoy es una prueba de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por estar acá con nosotros. En el uruguayo, no. No, la verdad es que me ha sido un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de leer el libro de ustedes. Yo me presento, pues siempre me olvido. Bueno, soy Laura Orsi, soy la coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y su Sociedad, y les agradezco muchísimo el intercambio de hoy, todos los que nos están escuchando. Gracias a todos.